como te platiqué, la idea es que queremos hacer un libro de esos de pasta dura, de esos que ahí tienes en la sala y que presumes y cosas de esas, sobre la historia más o menos de todas las cosas más importantes que pasaron en los últimos 40 años, ¿no? Y bueno, tú andabas ahí en eso, pues ya eras adulto mayor, ¿no? Bueno, y también en ese libro vamos a incluir pedazos de las entrevistas, pedazos de videos, ¿no? Con QRs y cosas así, ¿no? Ok, Entonces, pues es y vamos a hacer una versión digital para una difusión más masiva, ¿no? Entonces, interesante, este... interesante. hay hitos muy interesantes de que aparecieron las PCs y todo eso, y pues te acuerdas que andábamos buscando software por allá en San Diego, perdidos. Un Este, disco duro. un disco eh, duro. Bueno, hay mucha historia aquí que contar, entonces eh, eh, la idea es después estas entrevistas despedazarlas, ¿no? Así que ok, si decimos pendejadas, no hay problema, ¿no? ok, va- vamos a poner ok, los pedazos que realmente importen, ¿no? Realmente. ok. Entonces, bueno, pues si quieres, Guillermo, comienza. Claro, y hay que darle la introducción bonita que en esta oportunidad que tenemos de contar la historia de la tecnología en México, no se puede escribir si tú no estabas presente, mi estimado Ignacio. Hombre, Entonces, qué generoso. hombre, al Muchas gracias. contrario. Así es que bienvenido. Y vamos a empezar por el principio, mi estimado Ignacio. ¿Dónde naciste y cuándo? En Hermosillo, Sonora, Ujú. en mayo 29 del 55, Oh, mira, 68, 68ero soy. ok. El año que entra va a ser fabuloso, ¿no? Sí, 69. la verdad es que no está mal estar en esta edad. La verdad es Exacto. que la he pasado súper bien, a lo mejor que antes. Es Excepto mejor estar que no eh, estar. excepto por ustedes, ya saben que fuera de eso. Exactamente, exactamente. Oye, Nacho, ¿y en tu familia cuántos hermanos hubo? ¿Cómo se conformaba el seno familiar de tu casa? Bueno, desafortunadamente perdimos a una hermana que era autista. La Ujú. perdimos hace 4 años. Marcos la conoció, Patti. Pero tengo cinco Sí. hermanas mayores que yo. Yo fui el menor de la familia. De manera que mis padres son un poco de una generación arriba de los padres de mis amigos, digamos, ¿no? Ujú. Mi hermana mayor me lleva eh, 13 años. Wow, Entonces, ok. este, y, y Fuiste pues pilón, fuiste el pilón, Nacho. fui el pilón, exacto. Oye, Y sí, y a dime, ver, pero entonces, ¿tu infancia la viviste de lleno en Hermosillo? sí. Ok, Sí, yo viví en Hermosillo primaria, secundaria y preparatoria. perfecto. Y luego, Luego, luego me vine en el 73 ujú, a estudiar matemáticas. Entré un semestre al Poli, ujú, pero allá teníamos un horario distinto que tenían aquí en Ciudad de México. Allá salíamos, el año escolar lo terminábamos iniciando el verano ok. y aquí lo terminaban creo que en la primavera. Mientras que en el Poli el ciclo escolar era igual que el que teníamos en el norte.
Ok. Y en la UNAM empezaban hasta por allá de marzo, ¿no? El año escolar. Entonces estuve un año ahí en la FM, Física y Matemáticas en el Poli, pero luego ya me cambié a la UNAM, ahí hice la carrera y ahí trabajé incluso. Entonces en el 74 entraste a la UNAM. Entré a la UNAM en el 74, sí. Oye, ¿y en qué año te graduaste? En el 78, pero me quedé luego 2 años más trabajando ahí mismo en la facultad, Ok. eh, ¿Y qué pues de hacías ahí? ayudante. Era ayudante de profesor, pero con esta casualidad de que me tocó, en el primer año de la carrera me tocó una materia obligatoria que era computación uno y odié la computación, ¿no? Sí, jamás vuelvo a tomar una materia de esta disciplina, ¿no? Porque perforabas tarjetas, Exacto. la llevabas allí a una ventanilla y le leían, a la media hora salía una impresión. Entonces, en realidad, pues era muy, no tenías una relación directa y era demasiado abstracto, ¿no? Nunca vi la computadora. Ok. Eh, en el IMAS estaba, me acuerdo, en el Instituto de Matemáticas Aplicadas. Y, pero luego, al final de la carrera, yo iba a un área de las matemáticas muy abstracta, ¿no? Pero no se me acomodaba el horario y tenía que llevar una materia optativa a fuerzas y la única materia optativa que se me acomodaba con el horario era computación 2. Ok. Entonces, pues tuve que aceptar, tuve que tomarla. Y fue ya una decisión de esas casuales, ¿verdad? Porque si no hubiera pasado toda esta secuencia de casualidades, de que era la única materia que tenía, quería terminar, etcétera, etcétera. Y era computación 2 y ahí sí ya me encontré con un mundo muy diferente. Me tocó de profesor el doctor Mario Albarrán, que acababa de llegar de terminar su doctorado en ciencias de la computación y traía todo este rollo de los microprocesadores, ¿no? Ok. En aquel tiempo era pues como de aficionados, ¿no? Aunque tenían ya un claro destino, cuando menos en el control industrial, ¿no? Cuando menos usar estos procesadores para controlar que la temperatura, que la humedad y que prende este motor y apaga aquel, etcétera, ¿no? Y, y entonces pues ya tener estas cosas en la mano y comenzar a experimentar más de cerca con los microprocesadores y también con una mini computadora que sí adquirió el departamento. Fue una experiencia también distinta porque era como un refrigerador, Ok. del tamaño de un refrigerador, pero estaba enseguida de mí y le podía aplastar los botones y las teclas. Entonces, esta interactividad me cambió mi destino profesional. ¿Tú qué Desde pensabas entonces, perdón, Era una VAX. era una PDP que Ah, era pero previo, creo que la VAX, ¿no? O sea, previo a la una VAX, sí, generación una previa, era PDP. Ok. una Oye, PDP Nacho, de sí, de digital. Digital Equipment. Pero tú cuando estudiaste matemáticas, ¿en dónde querías o dónde te imaginabas que ibas a ejercer? ¿Qué es lo que tenías en mente? Pues mira, desde niño tenía en mente ser científico, ¿no? Ok. Era nerd, me gustaba el microscopio, el telescopio, entonces desde niño, y luego mi padre era médico, y entonces tenía esta vocación de dedicarme a la ciencia, y yo pensaba dedicar mi vida a la investigación académica, ¿no? Ok, No tanto a dar clases, sino a la investigación. Entonces, pues me veía investigando, me veía en un puesto de investigador académico, ¿no? 100%. perfecto, perfecto.
Y entonces cuando ya aparece esta máquina y empiezas ahí a meterle mano, ¿qué sucedió de ahí a dónde te fuiste? Estuviste 2 años después de graduarte y ¿qué sucedió después? Bueno, me quedé trabajando ahí 2 años y luego me fui a la maestría en ciencias de la computación a la Ujú, Universidad de Arizona, donde coincidí con Marcos. Y ahí incluso Marcos y yo tuvimos, pues, como un encuentro con esta revolución que estaba emergiendo, ¿no? ujú, Aún así yo traía eh, digamos, pensado seguir con un perfil académico en la investigación, no más que ahora en ciencias de la computación. ok. Pero precisamente Marcos y yo vivimos esta experiencia de que íbamos a unas tienditas que acababan de aparecer, Computerland Ok. y otra que otra, y ahí pudimos, Radio Trash que estaba Radio atrás de Shack, mi casa. y ahí pudimos, yo recuerdo que, digamos, las primeras veces que nos parábamos en esas tiendas, el público de la tienda, la clientela era básicamente este, pues aficionados, nerds, ¿no? Gente que estábamos ahí por el cariño a la tecnología. Ujú, Pero, digamos, muy rápidamente, a lo mejor un año después, tal vez ahí por el 80, no sé, por ahí, de repente el público de las tiendas comenzó a cambiar y ya veías gente de corbata ya de negocios y comenzaba a ver software, este, y y Marcos recuerdo tenía una Apple, no dos, era 12. uno, no, era cero, tal No, vez era era la la, 2E. La la 2E. dos. Y, y en esa época eh, recuerdo que vi en una de estas tiendas un programa que se llamaba Bicical. Ah, cómo no, una chulada. ¿No? Sí, era como el abuelo de Excel, ¿no? Y Sí. de una generación también. Ese programa me cambió la, la forma de ver el cómputo. Me abrió todo todo un escenario que yo nunca había pensado en la computadora en esos términos, ¿no? Ok. El Visecal abrió este panorama y entonces comencé a programar, eh, pues como utilities, ¿no? Como utilerías para estas computadoras y pues ¿En qué lenguaje fue programas? en C, Ok. ¿En C ya en en ese C. entonces? Sí, sí, ya, de hecho en la maestría era el lenguaje en el que aprendíamos. Ok. Había un famoso libro, los autores de C, que eran Kearney y Richards, nunca se me va a olvidar, Kearney y Richards, Kearney and Richards, y que estaban muy vinculados al sistema operativo Unix, que también fue un poco revolucionario en aquellas épocas, ¿no? Mm, Para mini computadoras, no para micros, pero tuve la suerte de conocer C muy temprano en mi carrera y quedarme con C por muchos años, ¿no? 3 años, claro que sí. Y las primeras cosas, esas utilerías, las primeras que programabas, ¿como para qué servían? Pues mira, por ejemplo, recuerdo mucho un screen manager, ¿no? Un manejador de pantallas. Ah, ok. Digamos, si eras tú un programador, podías dibujar pantallas muy bonitas para capturar datos, ¿no? Ok. Entonces, ponías línea, todavía no había colores. Los colores Sí, fueron la versión 2 del exacto. programa. ¿Era en verde o en ámbar? Sí, la versión uno fue monocromática, pero luego la versión 2 ya fue a color, entonces eran herramientas para programadores, para desarrolladores.
Ok, Con ellas podían dibujar sus pantallas, hacerlas muy, muy bonitas, ¿no? Muy agradables, ¿no? ok. Y entonces, este, luego después de eso, me regresé a Hermosillo, estuve como un año en Hermosillo, di clases en la Unison, ¿En qué año más o en menos te regresaste? eso en el 82 yo creo. El ochenta y Porque dos recuerdo con bastante vividez que me tocó escuchar el discurso de López Portillo de la nacionalización de la banca. Ok, Estamos Marcos y yo de socios incluso en ese momento, ok. pero cuando López Portillo acabamos de regresar, estábamos emprendiendo un negocio, pero cuando López Portillo, bueno, un paso atrás, en esas épocas era difícil importar una cosa así, prácticamente las tenías que traer de contrabando, ¿no? Por supuesto. Y cuando anuncia López Portillo la nacionalización de la banca y luego al mismo tiempo se detonan otros procesos como, Marcos se debe acordar mejor que yo, el Plan de Integración Nacional, creo le llamaron, ¿no? Así es. Exacto. Plan de Integración Nacional en donde pues las computadoras tenían que ser hechas en México y la verdad, y la economía mal, el dólar por las nubes. Entonces, en ese momento ya me despedí de mis socios y me regresé a Tucson otra vez. Y ahí, este, eh, me, pues primero agarré un trabajo de ayudante del autor de un libro que se estaba haciendo ahí sobre conversiones del BASIC del DOS con el BASIC de Apple. Ok, Entonces era un libro sobre equivalencias entre uno y el otro lenguaje, ¿no? Y cómo hacer algo en un lenguaje y hacerlo equivalente en el otro. Pero de ahí inmediatamente me fui a una compañía, me contrató una compañía que hacía software para dentistas, para consultorios dentales. Y tenían un software que se manejaba en una minicomputadora. A la minicomputadora se conectaban las distintas consultorios dentales. Con ese sistema pues automatizaban su gestión, ¿no? ok, De los dentistas y me contrataron para migrar. Ya los dentistas eran un grupo de dentistas judíos, me acuerdo, y ellos ya veían venir que las microcomputadoras eran una mejor opción y entonces me tocó, digamos, rehacer ese sistema para, para computadoras personales. La IBM ya, ¿en qué año salió, ingeniero? 81 En 81, en agosto del eh, 81. sí, entonces ya en ese momento estaban pues tomando auge. IBM realmente le vino a dar credibilidad al sector de los microprocesadores. claro. Y luego toca la casualidad de que andaban buscando aquí en Ciudad de México a alguien que pudiera hacer un software para videocentros. Ah, cómo no, claro. Entonces, eh, ya me reclutaron y me vine a Ciudad de México. Ujú. ¿En qué año fue esto? Y eso fue en 85. Yo llegué prácticamente unos días después del temblor. Ok, Y entonces, pues con todo ese golpe del temblor, de todas maneras, los videocentros fueron un negocio en auge por, yo creo que más de una década, ¿no? 15, sí, por 20 años, no sé. No sé cuándo comenzaron a desaparecer, en qué año, pero tuvieron un auge tremendo, ¿no? fue Con una Y, Netflix. buena temporada para ellos, sí, claro. sí. Y fíjate que estando en ese trabajo,
IBM saca una computadora nueva que era la PS2, ¿te acuerdas, ingeniero? Claro, ¿Se sí. acuerdan? La PS2. La del disco pequeño, disco de 3,5. Exactamente, exactamente. Y IBM proveía esta computadora. En cada computadora iba un cable de impresora, Era un, pero era conectaba. serial, ¿no? Serial para comunicar de disco grande a disco chico. Lo que hizo IBM fue sacar un serial, perdón, un paralelo para impresora, un poco con la intención de que la información saliera de las viejas a las nuevas, Exacto, pero de las nuevas no pasara nada a las viejas, ¿no? exacto, Por sí. eso era paralelo y unidireccional, nada más podías de las viejas a las nuevas. Exacto. Y entonces, dije yo, pues, yo creo que puedo hacer algo vía el puerto serial y direccional, rápido, y tendría muchas ventajas, ¿no? Y entonces, saqué un producto que se llamaba Comunica. Antes de eso había escrito un software sumamente interesante, con unos retos técnicos muy fuertes, pero que nadie me lo compraba, ¿no? Ahí aprendí la primera lección de hacer software, ¿no? Que la oferta de valor, ¿no? De Claro. nada sirve hacer algo técnico muy elaborado si no hay una oferta de valor atrás de él. Pero Oye, con Comunica me subió el fenómeno entonces, contrario. el famoso Comunica, yo me acuerdo que lo vendí un Pero chorro. el cable, verá, antes de entrar a Sí, comunicar, el cable ese, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué lograste bueno, hacer? el cable era serial Ajá. y entonces yo distribuía Comunica en un software de 3,5 Y de o tres 5 un un cuarto, cuarto. no Los y dos. uno, con dos discos, uno de los viejos y uno de los nuevos, y un cable. Ujú. En una Entonces, bolsa con un cartón arriba. sí, lo Sí, empacábamos a mano, sí, sí, lo sí. empacaba. Pero, ¿sabes Entonces, qué? Fue un hitazo porque si no, no fue un podías hitazo. comprar la PS2 y no la podías usar. Sí, fue un hitazo de overnight, como dicen los gringos, ¿no? Fue un éxito así muy instantáneo. Y, y luego eh, traté de migrar Comunica a Telecomunica, ¿no? Una versión del mismo programa, pero ya no conectado cable, back to back, sino a través de módems, ¿no? Y al hacer eso, es- se me abrió un panorama muy grande porque resulta que existía una coyuntura en México, ¿no? Que era que Telmex era un cochinero. Este, conectabas unos módems a la red de teléfonos y ya cuando uno se metía técnicamente a las tripas de cómo se veía el enlace, eran líneas de pésima calidad, Claro. eran líneas muy ruidosas, ¿no? De repente pasaba un camión por la esquina y inducía ruido en la línea, ¿no? Sí. Y, y los protocolos gringos para transferencia de archivos por telecomunicaciones estaban diseñados pues para una línea medianamente buena, ¿no? No estaban diseñados para la calidad de líneas que teníamos en aquel tiempo. No sé si recuerdan, pero es que ni siquiera podía uno conseguir un teléfono para su nuevo departamento, ¿no? Por supuesto. Era, Sí, sí, sí. era, entonces, eh, ahí pude ver que la red de telefonía era pésima, muy mala calidad, y que los software americanos fallaban. No podían a veces transferir archivos por la manera en cómo estaban diseñados, ¿no? Estaban diseñados a lanzar bloques de datos muy grandes y luego quedarse esperando un minuto por la respuesta, ¿no? Y, y eso hacía que muchas veces nomás no se pudieran transmitir archivos de una computadora a otra. Y ahí entonces
se me ocurrió que pues ahora sí que tropicalizar el concepto y hacer un protocolo distinto y enviar paquetes más pequeños que tenían más probabilidades de llegar con éxito al otro lado y esperar una respuesta casi instantánea del otro lado. Si el otro lado no me respondía, que ya sabía que no había llegado bien y volví otra vez a enviar. Ok. Entonces eso hizo que, que Telecomunica también comenzara a moverse muy bien, pero más importante aún, me llamó Vancomer porque había visto el programa, ¿no? Entonces se dieron cuenta que había eh, esta tecnología y, y entonces ahí ya pongo un pie dentro de un sector del que no salí hasta el 96, que es la banca electrónica. Oye, Y oye, prácticamente, sí. déjame interrumpirte, discúlpame por interrumpirte, pero tengo mucha curiosidad con Comunica. ¿Cómo hiciste para desarrollar un producto tan rápido, identificar una necesidad tan de inmediato y desarrollarlo y lanzarlo al mercado? Porque yo me acuerdo que cuando en ese entonces, que era más o menos como el 98 quizás, eventualmente llegan las PC2, ya traían el Comunica. O sea, en Grupo TEA comprabas Ah, una sí, PC2 y ya llegaba el Comunica. sí, O sea, ¿cómo sí. Bueno, fue una experiencia, digamos, hubo una serie de casualidades. Hubo un evento en Acapulco que reunió a todos, ahí estaba Teos, ahí estaban todos, porque asistieron todos los videocentreros del país, Ok. que eran miles, ¿no? Y entonces ahí, pues todo el mundo trataba de venderle a los videocentros. Creo que ese fue el evento que me hizo que ahí en el piso del evento vendiera y vendiera y vendiera y llevaba cajas ya de ellos. Y entonces todos los distribuidores de IBM conocieron el producto y sí, muchos de ellos ya prácticamente distribuían la computadora junto con su Comunica. Sí, claro que sí. Entonces, este, pues fue una combinación de. Te voy a ser franco, yo no entendía en ese momento los conceptos de oferta de valor. Aquí fue una casualidad, ¿no? O sea, yo no fue fruto de un razonamiento de negocios, fue fruto de que se me puso un reto técnico que me gustó, que recuerdo que en aquellos tiempos allegarte de información técnica era todo un reto, ¿no? O sea, ahorita entras a internet y googleas Ah, y le preguntas al chat GPT, ¿no? Y todo, pero en aquel tiempo recuerdo haber hecho un viaje especial para recabar libros y recabar artículos y allegar información y rápidamente eh, entendía bien todos los conceptos porque había aprendido muchísimo de circuitos en la UNAM. Entonces tenía la facilidad de que tenía el background muy bien formado en ese campo y fue relativamente fácil dominar los circuitos de telecomunicaciones y programarlos, ¿no? Los bits y los bytes. Y me pareció un reto técnico fabuloso. claro. Y entonces lo asumí y también con un sentido de urgencia porque veía que esto urgía sacar el programa. ¿En qué tiempo lo hiciste? Y lo hice en tiempo récord, en tiempo récord. Me encerré a hacerlo y esto sí fue un producto que escribí 100% solo, sin ayuda de otros programadores. La primera versión, cuando menos. Y caray, a lo mejor me eché un maratón de esos de trabajar constantemente, a lo mejor 30 días, Y ya salió. y ya tenía una primera versión para vender, ¿no? Bueno, felicidades, qué bien. Te interrumpí y ya estabas en el tema de que Vancomer te había tocado la puerta. Sí, y entonces tenían serios
problemas con sus sistemas de banca electrónica que iban haciendo, ¿no? Tenían productos tanto Bancomer como Banamex, productos que sus empresas, sus clientes, empresas tenían una, una computadora con un emulador de terminal, emulaban ser terminales del mainframe. Tanto Vancomer como Banamex comenzaron así, era normal que así entraran. Eran sistemas básicamente de mainframe, pero los clientes accedían como con computadoras personales, pero como emuladores de terminal, ¿no? Ok. Y tenían serios problemas con las líneas de comunicaciones, ¿no? Entonces, ahí ya inmediatamente hicimos clic eh, con Bancomer y poco después también con Banamex. Y ahí es donde pego un giro en mi trayectoria y comienzo a dedicarme exclusivamente a la banca electrónica. Ok. Oye, dentro de eso de la banca electrónica está la cuestión de la seguridad. Sí, justo fue como como la génesis de mi siguiente vida, ¿no? Sí, sí. Porque si bien es cierto que en esas épocas hacíamos banca electrónica a través de redes privadas, ¿no? Básicamente, el concepto de hacker no existía, el concepto de virus, ahí más o menos por esos años surgió el concepto de virus y este chiflado de McAfee, que en paz descanse. Y Peter Este, Norton también estuvo por ahí. ¿Quién? Peter Norton. Claro, Norton, sí, sí, ahí hizo una fortuna Exacto. y Norton Utilities, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sí, pero eran como, pues como excepciones a la regla, ¿no? Los primeros virus, si no mal recuerdo, no fueron sobre Internet, fueron sobre ARPANET, o cómo se llamaba, era una red Ajá. previa al A ver, Internet, ¿no? a ver. Y, y sí, pues la seguridad preocupaba, pero, pero ya se veía venir, digamos, no me recuerdo desde qué año. Ahí nuestro buen amigo Martín Mejía también se convirtió en ISP, ¿no? En proveedor de Internet, Ah, ¿no? sí, sí, sí. Pero básicamente lo que uno hacía pues era llamar a un teléfono del proveedor del ISP Ah, y ya te enlazabas al Internet, pero pues a 2400 bits por segundo, si bien te iba. El Internet no recuerdo en qué año noventa y fue tres que más o menos llegó más aquí o a México. menos por ahí. Y entonces, y se veía venir, ¿no? Que el Internet era el futuro, ¿no? Y yo comencé a pensar que la banca electrónica tenía que migrar tarde que temprano de las redes privadas al Internet. Y entonces la seguridad, este, para mí siempre atraía porque decía yo, bueno, si lo haces sobre Internet es otro juego, ¿no? claro. Y hay problemas de seguridad. Y, y en eso estaba meditando eso, dándole vueltas, eh, cuando se viene el error del diciembre del 95, fue, 94. Sí, 94. 94. Se viene el error ese y me impacta muy fuerte en mi negocio, porque pues, hacía software para banca electrónica, los bancos entraron en crisis, Claro. se me cayó la chamba, eh, y ahí es donde pensé que pues en vez de ponerme a llorar y perder dinero, pues aprovechar todo ese tiempo disponible para enfocarme en el tema de la seguridad. Ok. Y justo Marcos y yo platicamos mucho, incluso fue el socio fundador de Seguridata, pero ya habíamos empezado. Seguridata fue fundada en diciembre del 96.
Ok. Pero desde que empezó el error de diciembre prácticamente ya, ya había platicado mucho con Marcus y le había planteado la, lo que traía en mente. Y Me tenías loco con la criptografía. ya lo creo. Y entonces, así como comunica, tuve que hacer un viaje a Estados Unidos para a llegarme de tecnología. Pronto, pues, estos conceptos de criptografía, todo esto me cayó como anillo al dedo por mi formación en matemáticas, ¿no? Claro. Pero cuando traté de licenciar software gringo de RSA, recuerdo era ¿Cómo no? De la RC. empresa, la empresa que lo vendía, eh, que eran entre otros, ahí estaban los fundadores del algoritmo RSA, Ah, que era que El señor S y el señor A. sí, Rivers Shamir Adelman, sí. Ah, Entonces, pues, pues la sorpresa fue que me dijeron no te podemos vender porque no se puede exportar este software. Tiene usos militares, está clasificado como munición de guerra, estaba bajo el control de la Agencia Nacional de Seguridad. ujú, Y para conseguir un permiso de exportación de este software, pues era muy complicado, ¿no? Y pues ahí sí fue un golpe inicial de desconcierto, de decir, bueno, pues, ¿qué hago, no? ujú. Pero me pedí consejos a abogados gringos y yo les pregunté si yo hacía me incurría en algún delito si yo desde México implementaba los algoritmos, pero Ujú, con implementación propia desde México, no desde Estados Unidos. ujú. Porque los algoritmos eran públicos, las formulaciones matemáticas de los algoritmos eran públicas. Ok. Em, entonces, ya finalmente los abogados me dijeron, no tienes ningún problema, tú no eres ciudadano americano, tú estás haciendo esto desde fuera de Estados Unidos y aparte si eres una compañía mexicana y no violas ninguna ley de Estados Unidos. Ah, maravilloso. Y entonces ahí surge ya pues comenzar a hacer criptografía, pero mexicana, pero digamos, adherida a los estándares internacionales, ¿no? Y, y también ya ves, hay como se suman un poco la visión, pero también la buena suerte, ¿no? Porque en esos años, no sé cómo estuvo la carambola, pero fui a parar a la Contraloría. En aquella época se llamaba Secretaría de la Contraloría, Era Se- Secudam, Se- Secodam, Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, algo algo así. así exactamente. Ah, y conocí a Carlos Jasso, que traían la idea Compranet, Ah, ok. ¿sí? Traía la idea Compranet y traía la bronca de la firma electrónica para Compranet. Entonces fue pues, una muy agradable casualidad. Una diosidencia casi, casi, ¿no? Sí, te estoy hablando de que Compranet, eh, precisamente la Fundación de Seguridad tiene mucho que ver con la fundación de Compranet. Ok. Me forzó a acelerar. Estábamos operando con una empresa que tenía antes yo que se llamaba Consultores en Ingeniería de Programas, pero eso aceleró pues hacer seguridad que, y en esa etapa previa, digamos, 94-95, pues fue de trabajo interno, de estarles ayudando a la Contraloría. Eh, También mi primer encuentro con las leyes, porque
La firma electrónica no solo es un tema técnico, sino es un tema jurídico también, ¿no? Tiene que ver con darle validez jurídica a la firma electrónica. Y entonces, bueno, ahí fue todo un proceso de aprendizaje con Compranet y tuve la suerte de que quien ganó la licitación finalmente fue, recuerden, tómense la píldora de la memoria, Burroughs. Burros, fue. Burroughs, en aquel tiempo tenía un personaje súper energético y era un maestro vendedor, el Chino Chong. Uy, El Chino Chong. Y entonces el chino luego me dijo, tú vas a hacer ese subcontrato, la seguridad. Entonces tuve la suerte pues de montarme sobre el ganador. Un poco me iba a terminar montando sobre cualquier ganador, porque no había tecnología gringa que pudiera resolver el problema, ¿no? Ok. Ahí sí gocé, hay que decirlo con claridad, de una barrera no arancelaria, que no era impuesta por México, era impuesta por Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Que era la prohibición de la exportación de la criptografía. Entonces, debo de aceptar que eso fue una ayuda tremenda. Y entonces, gracias a Bush, gracias a Clinton, a Clinton. Clinton en el 2000 emite ya una ley para desregular el tema y manda el tema al Departamento de Comercio, lo saca de Seguridad Nacional. Y esto fue en el 2000, en el año 2000, pero para que esas nuevas regulaciones tomaran efecto todavía tomó un par de años de disfrutar de esta barrera no arancelaria. Este, pero digamos que fue fabuloso, porque aparte no había nadie trabajando en el campo en México. No surgía competencia, de repente salía algún que otro espontáneo, pero, pero era un nicho donde estaba más o menos solo, ¿no? Y, y ahí, bueno, tuve oportunidad de prácticamente concurso que había, concurso que ganaba, ¿no? Ok. Seguridad fue muy dominante en esos años, ¿no? Eh, y, eh, y fue muy interesante, ¿no? Aparte, ya con un equipo que iba formando de chavos que terminaron siendo muy buenos desarrolladores, especializados en la materia. Y en el año 2000, más o menos, no recuerdo con precisión, me tocó la puerta PricewaterhouseCoopers, PwC. PwC. PwC y me planteó que habían estado observando compañías en el sector, que era cosa rara, porque la verdad es que los que tenían un tremendo sex appeal eran las .com. Exacto. Ustedes recuerdan, ¿no? O sea, Ese las fue el boom. .com era un auge y había mucha inversión, pero destinadas a .com, y yo no era una .com, yo era una compañía de tecnología, ¿no? Pero me plantean que habían visto con mucho interés a Seguridad y que creían que me podían conseguir inversión y que querían jugar el rol de banquero de inversión. Ok. Y ahí entonces comienzo a meditar esto, hablo con Marcos, planteo, ya para esas fechas, ya no solo estaba Marcos, ya tenía otros socios también, incluso Alejandro Junco, el Caray. dueño de Reforma. Ajá. Fue un personaje importante en esa época porque Reforma realmente tenía un área técnica muy sólida, ¿no? Y tenía este servicio primero de información financiera
a través de los canales de televisión, creo que ponían Sí, alguna exacto. cajita y se conectaba a la televisión, pero de ahí salía un monitor, información de la bolsa Era y no Infocel, sé. eso era el Infocel exactamente. Infocel, ándale, Sí, perfecto, información Infocel, eso fue selectiva de Infocel. Monterrey SASB. Sí, en Infocel, me, también me toca la puerta y me plantea la disyuntiva de o competíamos o nos asociábamos, ¿no? Y Exacto. entonces, pues yo sé, pues nos asociamos, ¿no? Y, y entonces Alejandro le metió una lana a seguridad. Entonces yo ya traía varios socios para esas alturas que me cae Price. Y hablé con los socios y les dije, oigan, les recompro porque, o les compro porque voy a enfrentar una situación de búsqueda de capital este, y pues no tengo ya suficientes acciones como para enfrentarme Mm. y vender acciones. Entonces, y Alejandro, bueno, a Marcos le interesó, a Alejandro le interesó sobre todo porque creo que en esas fechas eh, Alejandro le termina vendiendo a Terra, Exactamente. Infocel se vende a Terra. ¿sí? Entonces, había otro socio con nosotros que era Ricardo Johnson, que era especialista en EDI. ¿Se acuerdan que EDI, EDI previo al Internet y Eh, las grandes cadenas comerciales usaban EDI? Bueno, en fin, es todo un rollo ahí. Y entonces hago una recompra de acciones, me costó mucho trabajo volverlas a comprar porque era una lana. Este, pero entonces, bueno, recompro las acciones y ahora sí le digo a Price, bueno, pues, a ver, vamos a ver qué, qué logras, ¿no? Y no tardó mucho tiempo en juntarme con un fondo de inversión que se llamaba Visionaria, que estaba muy fuerte metido un grupo de ejecutivos de Microsoft, ¿no? Estaba Mauricio Santillana, ¿no? Mauricio, Felipe, Felipe Felipe Sánchez. también, y había como otros 40 eh, eh, ejecutivos de Microsoft, muchos en Miami, Exacto. distribuidos en toda Latinoamérica. Oye, ¿No pero estaba Eh, Compaq? ¿Estaba metido ahí? sí, o sea, una tercera parte del fondo era dinero de estos ejecutivos de Microsoft que hicieron una bolsa mm, y pusieron un 30%. Compaq puso otro 30% y el ingeniero Slim puso otro 30%, ¿no? cuando hablas de Compaq, ¿hablas de Compaq de las computadoras o Compaq de Guadalajara? No, Compaq de las computadoras que después fue adquirida por HP, HP. por Ok. Hewlett Packard, ¿no? Ese fue el momento en que te cambias de Providencia a Miguel Ángel de Quevedo, una oficina preciosa, ¿no? Sí, sí, me cambio De de amores. amores a Miguel Ángel de Quevedo, unas oficinas hermosas, Sí, porque ya tenía el fondo, claro. ya tenía el fondo de inversión y ya valía la pena de hecho ahí se institucionalizó la empresa, ¿no? La empresa no dejaba de ser una empresa que pues no estaba institucionalizada. Y en aquel tiempo, entonces, de todas maneras, tampoco pensábamos mucho en esos términos, ¿no? El compliance ha sido un tema ya más reciente. Pero Sí. sí, ahí se institucionaliza y bueno, y ahí sigue la parte de mi trayectoria en seguridad, en donde pues fueron años pues, de muchas satisfacciones, tanto profesionales, pero, pero me toca vivir ya una temporada en donde ya no eres tú el director general que prácticamente tiene el control de todo, ¿no? Sino que
ya tienes un consejo de administración que te está persiguiendo todo el día, tienes unos inversionistas que te están persiguiendo todo el día, tienes un director de acá y otro director de allá y otro, todo un equipo humano profesional y, y pues tiene sus lados buenos y sus lados malos, todo eso, ¿no? Claro. Pero tomándolo por el lado positivo, pues se institucionaliza Seguritas, fue una empresa muy, muy, muy competitiva, muy exitosa. ¿En qué año se Eh, institucionalizó seguridad? Seguridad arrancó en diciembre del 96. No, pero la parte de ese nuevo seguridad que ya tiene el fondo Ah, y se hace 2003, 2003. 2003, 2003. Eh, y, eh, y así siguió, digamos, hasta que hubo pues una secuencia, como siempre sucede en estas empresas, eh, conflictos o visiones distintas de hacia dónde llevar la empresa, ¿no? Y yo pensaba que tenía una visión correcta, pero otros amigos que son muy respetados en la industria, como Dan Ostrowski, o el propio Mauricio, no compartíamos la misma visión, o más bien ellos no compartían mi visión de que yo pensaba que la firma electrónica iba a migrar de gobierno al sector privado, Ok. que tenía que ser eso una tendencia, porque todos esos años, mira, es más, no nos vamos muy lejos, hasta el 2016, 2015, era rara la empresa que usaba firma electrónica, Muy muy rara. rara. A lo mejor algo que le dio más impulso en México fue que el SAT pusiera a su disposición sus certificados para firma electrónica para el sector privado, ¿no? Exactamente. Eso, si no me equivoco, fue en el 16. Ajá. Pero pienso que la visión que planteaba yo era la correcta, de decir, tenemos que migrar de los sistemas standalone, porque no dejaban de ser sistemas standalone, cliente-servidor, a sistemas web, ¿no? A sistemas web, a, a capitalizar esta maravilla que es el cómputo en la nube. Porque si recordamos cómo hacíamos sistemas previo a eso, era todo un dolor de cabeza lograr sistemas de Distribuidos. alta disponibilidad y tolerante a fallas, ¿no? Es. Y entonces mi planteamiento era que migrarnos a cómputo en la nube, orientar nuestros esfuerzos hacia un desarrollo tipo web y, y poner la mira, la lupa en el sector privado, porque hasta esa fecha el 99% de nuestras ventas era gobierno. Claro. No, o sea, prácticamente no teníamos una empresa del sector privado. Había alguna que otra excepción, Sí es. pero el mercado del 99% era gobierno, gobierno federal, gobiernos estatales, paraestatales, Pemex, CFE, todo ese tipo de empresas, pero yo pensaba que tarde que temprano nuestro enfoque debería ser distinto, ¿no? No pensar en esos sistemas, sino en una nueva generación de sistemas orientados hacia un nuevo mercado, Claro, ¿no? y es que la forma en que se iba permeando, porque primero fue el gobierno federal, luego empezó a llegar a algunos gobiernos estatales. Recuerdo que fuiste la primer firma de registros públicos de la propiedad para hacer la Eh, inspección remota con el gobierno de Baja California. Y entonces ya lo que sí, seguía es que eventualmente las empresas empezaran a involucrarse en todo eso, ¿no? Era a sí, mí lo lógico. sí, así es, así fue en efecto. Fue un arranque lento,
un poco ayudado poco después por modificaciones al Código Fiscal en donde el SAT pone a disposición de los particulares para que puedan utilizar la fiel para tratos entre particulares, porque originalmente era estrictamente para trámites fiscales. Y eso le dio, digamos que develó mucha oscuridad en cuanto a la validez jurídica. La gente comenzó a decir, pues si el SAT está respaldando la firma, está Claro. sustentando la firma. Entonces comienza a derrumbarse muchas barreras por el lado jurídico, regulatorio, normativo. Y, pero te voy a decir francamente que el detonador que yo nunca me esperé fue la pandemia. La pandemia fue como haber experimentado un tsunami, ¿no? En donde de repente nosotros teníamos que estar tocando puertas para vender. O sea, bueno, perdóname, déjame echar un paso atrás. Cuando surge en el Consejo de Administración esta divergencia, Ujú. les dije, miren, bueno, haremos una cosa, yo me voy a dedicar a hacer, eh, para evitar conflictos de intereses, me retiro de la empresa, me retiro del Consejo de Administración y déjenme, no me pongan trabas, y déjenme materializar esta idea que traigo, ¿no? Y ahí, pues, tires y aflojas de negocios, pero eventualmente obtuve un acta de consejo de administración de seguridad en donde se me dejaba en libertad para iniciar este nuevo proyecto. Y entonces ya salgo de seguridad, me pongo a pensar, todavía era una idea muy conceptual la que tenía. Entonces me pongo a pensar, a darle vueltas y vueltas y vueltas al tema, este, que es un tema complejo que, como les decía, interactúa con el tema jurídico. Entonces, al final, el rompecabezas que tenía que armar no estaba sencillo. Y, y surge la oferta por parte de ellos de comprarme mi participación en seguridad. Entonces, vendo mi participación en seguridad, creo que por ahí del 2015, creo, por ahí. Y, y me sigo, con un equipo muy talentoso de muchachos, hermosillenses, por cierto. Ajá. Eh, Comenzamos a construir, lo que hoy es Firmamex. Ok. Eh, entonces, ahí comenzamos a construirlo, lo pusimos al aire, en el 2019, apenas, o sea, antier. Claro. Y lo pusimos al aire en el 2019, y eh, comenzamos bastante bien, sobre todo porque yo no era nuevo en el sector, al contrario, era quizás el más viejo del sector, ¿no? Entonces, ya Conocido. tenía mi networking, ¿no? Y un poco de credibilidad profesional. Claro. Entonces comienzo a levantar algunas cuentas y ahí vamos, pero con el nuevo modelo de negocio, porque esa es otra cosa que no le gustaba a seguridad, y yo los entendía perfecto, ¿no? Porque en seguridad nosotros agarrábamos un cliente y le sacábamos 50, 100, 250,000 o 300,000, o incluso en algunas ocasiones millones de dólares, ¿no? Por proyecto. Mientras que con este nuevo modelo que tenía, pues eso es otro de las divergencias que teníamos en visión, ¿no? Yo sentía que este modelo nuevo, del SaaS, del Software as a Service, era el futuro, ¿no? Y que íbamos a tener una muy mala temporada si no nos adaptábamos, si no reconocíamos que la tendencia iba a ser esa, ¿no? Mm. En donde ya no vendíamos licencias por un dineral, sino íbamos a tener que cobrarle a nuestros clientes por lo que nos consumieran.
Exactamente. Pero allí ibas a ampliar la base de usuarios de una forma bestial. Sí, sí, pero la industria del software, muchos no pudieron comprender este cambio de modelo de negocio, ¿no? Y muchos tronaron, muchos no pudieron dar el salto y salieron nuevos jugadores que tomaron su lugar, ¿no? Entonces, de pasar de ser licenciatario de software, pasas a ser un proveedor de un servicio y te pagan pues por lo que te consumen, ¿no? Eh, y, y es difícil arrancar una empresa así porque se empieza literalmente de cero. Tus ventas van comenzando a subir muy poquito y al siguiente año suben más y se acumulan las del año anterior. Y entonces es un proceso acumulativo, pero tienes que aguantar Es una bola algunos años. de Es una empuje, bola de empuje y nieve, empuje y sí, empuje para que se vuelva así sí, una sí. cuestión de... Comienzas con N clientes y al año siguiente ya tienes 2N y al siguiente tienes 3N Y se y hace así vas, ¿no? exponencial, eso es lo interesante casi siempre, ¿no? Sobre todo cuando tienes habilidades comerciales para detonar, ¿no? Esto y no crecer en, como dices tú, ya más exponencial. Pero aparte, para estas épocas del 2013, em, ya quizás un poco después, ustedes a lo mejor tienen mejores recuerdos que yo, pero realmente cambió, pero por completo la forma en cómo hacíamos software, cómo diseñábamos software, cómo hacíamos software, el modelo de negocios con el que vendíamos el software, la forma en cómo eh, se hace la publicidad, ¿no? La forma en cómo llegas a la clientela, es que todo cambió, todo absolutamente cambió, ¿no? Y, y era un reto, ¿no? Un reto poder adaptarte como viejo lobo de mar, ¿no? Así como Es que tenías que cambiar, marinero viejo exacto. y Tenías que cambiar poder, tu modelo de seguridad de como lo tenías que era por grandes proyectos a un modelo SaaS y eso, exacto, ahí la gran visión hubiera sido que te fondearan para hacer Firmamex y que tuvieran los dos, o sea, las dos posibilidades, pero atacando distintos mercados. sí. Sí, en realidad, incluso Mauricio sigue siendo un gran amigo mío y somos, de alguna manera, él siempre me planteó, oye, quiero participar contigo. Y seguimos participando en proyectos al que hace mucho que no veo y no sé qué es de él, es de Felipe, ¿no? Felipe Sánchez. Eh, Felipe fue uno de los que me compró cuando salí, por cierto. Ok. Y este, El chícharo. el Chícharo, este, bueno, pues total que se nos viene esta cosa que es increíble de la pandemia, ¿no? Y me golpea, digamos, temprano en el sentido de que todavía no había yo logrado difundir mucho la idea en el mercado, ¿no? Porque cuando aparece la pandemia, el mercado explota. El mercado de la firma electrónica explota de la noche a la mañana, ¿no? Las empresas ya de a tiro comenzaron a tirar el papel, reemplazar sus trámites presenciales que se hacían en papel por trámites virtuales, ¿no? Ya utilizando la firma electrónica. Exacto. Entonces, la pandemia fue, por lamentable que parezca, pero desde el punto de vista de negocios, pues fue algo muy beneficioso, ¿no? Porque Fue de repente todo el mundo, la turbodigitalización del trabajo, de las relaciones humanas, de la escuela, del entretenimiento. O sea, nos adelantó 20 sí, años en muy poco sí. tiempo. Literalmente, es decir, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, la Claro. videoconferencia, la videoconferencia.
era una excepción, no la regla. Claro. Y la videoconferencia fue una gran herramienta para atravesar la pandemia, ¿no? Y Oye, toda la Nacho, verás, virtualización. nada más un recuerdo de eso de la videoconferencia. Una vez, hace muchos años, quién sabe cuándo sería, cuando el Chícharo era el director de Microsoft, Ajá. este, me pasaron a su oficina y el cuate estaba hablando con la computadora, cabrón. Y ya perdimos al Chícharo, dijiste. Chiste. Bueno, ok, no, una pequeña interrupción, ¿no? No es cierto, cierto. Te Entonces, interrumpí. bueno, no, es correcto porque era la excepción, ¿no? Más bien ahí usábamos Skype, ¿no? Sí, exacto, pero era, como dices, es la excepción. Yo recuerdo que antes de la pandemia, en lo que yo estaba, los servicios que ofrecía, muchas veces proponía que instaláramos remotamente y llegué a proponer reuniones así remotas y me decían, qué falta de seriedad, Guillermo. Sí. Y ahora imagínate, ya la falta de seriedad sería ir a la oficina del cliente. Sí, sí, pues nos forzó, ¿verdad? La pandemia, o más que nada forzó al mercado, porque nosotros ya estábamos como deseando que esto ocurriera, pero fue un catalizador tremendo, ¿no? Entonces, pues aquí estamos ya en el 2023, este, con un país, creo yo, tecnológicamente hablando, muy distinto. La pandemia, la pandemia fue un catalizador enorme para el uso de las tecnologías, ¿no? ¿Cómo hubiera sido la pandemia sin internet? ¿Se llegan a imaginar? Pues hubiera sido terrible, este, mm, no sé, caray, qué hubiera pasado en un escenario así, ¿no? Eh, la pandemia de la, de la gripe española, ¿cuándo fue? En el 18, ¿no? Creo que Algo por así. ahí. Pues Por se ahí, ¿no? murieron la gente y ni siquiera supieron quiénes, por qué se estaban muriendo, ni mucho menos, ¿no? A lo mejor habíamos vivido la experiencia, creo, en el 2009, ¿no? Con Calderón, Eh, tuvimos un susto fuerte donde, No, fue como en el 2000, NH1, algo así. ándale, H1N1, algo así. ándale, que se cerró el país, de hecho, ¿no? No hubo Una vuelos, semana, una semana. una semana. Y despidieron a Pues Gatell después, porque no pudo hacer algo, no sé qué actividades, y Gatell fue para afuera. sí, y, Fíjate, pero aquí estoy viendo, la gripe española causó la muerte de más de 50 millones de personas en todo el mundo. 50 millones de personas en el 18-19. sí, de hecho hay muchos historiadores que dicen que la Revolución Mexicana, no me acuerdo cuántos mexicanos mató, ¿no? Porque se redujo, ahí el crecimiento poblacional se redujo. Pero yo no veo que la Revolución Mexicana haya matado a tanta gente. Yo No, le atribuyo más a la gripe española, claro, Puede que ser, mató a muchos mexicanos, ¿no? claro que sí. claro. Porque no fueron tantas las batallas de la Revolución, o sea, no. Y pues, quién sabe cómo nos hubiera ido, porque no solo fue a los negocios, fue también a las relaciones familiares, a las relaciones personales. Este, eh, ah, ya no podíamos ver a nuestros hijos o nuestros nietos por una temporadita, pero la videoconferencia entró al ámbito familiar, ¿no? Se posesionó de él, ¿no? Bueno, el Claro. WhatsApp entró con los abuelitos que no sabían usar todo Sí, esto. sí, exacto. Marcos y yo tenemos muchos amigos de esos. Pero sí, en el ámbito familiar, social, de la diversión, del entretenimiento,
todo cambió, ¿no? Todo se catalizó. Es increíble, ¿no? Y, ahorita los esfuerzos los estoy enfocando a la internacionalización, ¿no? Tengo la marca Fírmame, sin Ah, la X, ok. porque Firmamex intencionalmente lo elegí porque pensé que tenía que haber una vinculación con el país y sus leyes, pero ahorita estoy lanzando Fírmame con la intención de atacar Latinoamérica, España, y, y no descarto entrar a Estados Unidos, aunque Estados Unidos es otra enchilada, Claro, y tampoco quiero pretender entrar a un mercado que desconocemos, pero también es cierto que los que hacemos software nos hemos visto beneficiados con el cómputo en la nube y con los nuevos modelos de negocios. Eso sin duda. ¿Por qué? Porque con el modelo de negocios actual es más fácil vender en cualquier lugar del mundo que con el claro. modelo de negocio anterior, ¿no? Sí, Entonces, no descarto eh, entrar a Estados Unidos. Me atrae mucho la idea de competir, pero desde un punto de vista que suena muy presuntuoso, competir con DocuSign o con Adobe Sign, ¿no? Estamos hablando de empresas que no es que ganen mucho dinero, de hecho pierden dinero. Adobe puede perder todo el dinero que quiera, ¿no? Pero DocuSign, por ejemplo, eh, ha venido perdiendo y perdiendo y perdiendo dinero, como muchas historias en el sector, ¿no? Son pérdidas calculadas, ¿no? Pero bueno, tiene un valor de capitalización enorme. Ahorita no sé a cuánto esté, pero debe estar por las nubes, no sé, 40 billones de dólares, no sé, debe valer una cantidad bestial, DocuSign, sí, el market cap, ¿no? Entonces, sería muy presuntuoso pensar en que uno puede competir con ellos, pero tampoco es tan descabellado comenzar a hacer estragos en el market share, ¿no? Un puntito por acá, un puntito por allá, que le vayas comiendo a los gigantes. claro. Y creo que hay oportunidades, ¿no? No solo en Latinoamérica y Europa, sino en Estados Unidos. Hoy por hoy nuestra plataforma es bilingüe, funciona inglés-español, eh, y, eh, y entonces este, el, lo que estoy ahorita trabajando es en Fírmame, una Oye, especie de spin-off de Firmamex, de Firmamex. en los aspectos legales para entrar a Latinoamérica, por ejemplo, las regulaciones que puedan existir diferentes a México. Sí. Pues afortunadamente las Naciones Unidas a finales del siglo pasado, ¿no? Comenzaron a trabajar, tiene una comisión, se llama la comisión, en inglés se le llama un citral. Es como una comisión de las Naciones Unidas que se encarga de tratar de emitir leyes modelo para ciertos sectores, Ok, como el arbitraje, por ejemplo. El arbitraje fue una cosa que de ahí también surge de las Naciones Unidas, impulsando a los países a que hicieran sistemas de arbitraje para que la gente no llegara a los litigios. Y también comenzaron a ver el fenómeno del comercio electrónico muy a tiempo, ¿no? Las Naciones Unidas vio este fenómeno, juntó expertos de todo el mundo, y comenzaron a tratar de formular una ley modelo que nos sirviera a todos los países, que se llamó la Ley Modelo de Comercio Electrónico, ok, eh, promovida por las Naciones Unidas, que en México la adoptamos en el año 2000. Afortunadamente hay un grupo de cabildeo en donde participaba junto con otras personas y áreas y empresas del sector,
pudimos convencer al Congreso de la Unión de que modificara su código de comercio para incorporar la ley modelo de comercio electrónico. Entonces, en el año 2000 se modifica nuestro código de comercio, pero afortunadamente con una muy buena ley modelo de las Naciones Unidas. Y luego en el año 2002, la misma Comisión de las Naciones Unidas publicó la ley modelo de firma electrónica. Y entonces también en el año 2003 se incorporó a la legislación en el Código de Comercio. Y en realidad hemos tenido un marco regulatorio normativo desde hace muchos años, mucho antes de que en realidad se volviera un problema, ¿no? O sea, estamos hablando de 2000, 2003, a que estos problemas comienzan a tener efecto apenas hace unos 5 años, ¿no? Y por ejemplo, Y, en Colombia, bueno, tuvo un impacto en todo el mundo, en toda Latinoamérica. Y prácticamente esta ley modelo fue adoptada por casi todos los países de Latinoamérica. Entonces, de alguna forma hay armonía, hay una cierta armonía, hay detalles que hay que cuidar de país en país, pero nuestras leyes están bastante armonizadas gracias a el trabajo que hizo las Naciones Unidas, porque fue una fuerza que obligó a todos los países a dejar de andar discutiendo leyes caseras o versiones caseras del problema y adoptar un modelo en donde había consenso internacional. Claro. En Europa, sin embargo, es otro el nombre del juego. Ahí la Comisión Europea comenzó a trabajar en el tema incluso un poco antes que las Naciones Unidas y ellos establecieron regulaciones en materia de comercio electrónico y de firma electrónica a finales de los 90, ¿no? Eh, y sin embargo, las Naciones Unidas observaban lo que estaba haciendo la Comunidad Europea y de alguna manera hay bastante armonización entre la regulación europea y la mexicana y la latinoamericana en general, aunque los europeos han avanzado muchísimo más en aspectos regulatorios y normativos. Yo diría que incluso a lo mejor se han pasado de la mano, Así. han sobreregulado un poco, pero al mismo tiempo el mercado tiene su propio motor y como en el sector privado la voluntad de las partes es ley. Así es. Pero Europa tiene una regulación muy precisa, diría armónica con la nuestra, pero aún más regulada que la nuestra. Claro. Entonces, ahí también siento que en la Comunidad Europea, en particular España, ¿no? Me interesa de hecho, acabo de firmar un convenio con una compañía española eh, y, y entonces tengo la confianza de que vamos a poder comenzar a comer puntos del market share de esos países, ¿no? Y Estados Unidos es una gran interrogante, ¿no? O sea, em, ahí estoy entusiasmado, pero tengo que reconocer que el mercado se comporta distinto. Pero como ahorita comentaba, ¿no? Creo que surge esto a raíz de que comentamos de que las condiciones actuales de software as a service, de cómputo en la nube, hacen más fácil vender en otros países, ¿no? Entonces, no Bueno, descarto que podamos hacer un buen papel en Estados Unidos. claro, déjame hacer tres apuntes, Ignacio, de lo que comentas de la armonización. Bueno, eso fue lo que llevó eventualmente a abrir Latin Trust, ¿no? Que era un spin-off de seguridad para poder llegar a la región andina. Yo lo recuerdo porque por allá me topé una vez en el mismo edificio a Eric Stephens, llegando, los dos estábamos ahí. Luego, Sí, sí, en otro cierto. punto, lo que hablas de DocuSign, fíjate, la acción está en 52 y tiene un market cap de 10 billones de dólares.
Ya tiene Sí, 2 y cacho de millones de acciones por ahí. Pero si le, hablando, si le quito un 1%, hombre, sería pues soy... buenísimo. Claro. Oye, y hablando de Eric, que lo entrevisté hace Qué modesto. Hablando de él, que lo entrevisté hace poco, me hizo un comentario bien interesante donde evidentemente guarda mucho, muy gratos recuerdos tuyos y mucha admiración y me dice, gracias a la capacidad matemática de Ignacio, se pudo hacer un algoritmo que no infringiera ninguna regulación y le dio un cambio para tener el mismo nivel de seguridad en firma pública, privada y todo esto, pero estrictamente con elementos que puso Ignacio en la mesa que no estaban puestos. ¿Si los puedes comentar un poco de ello? Sí, sí, bueno, fue un poco lo que comentaba de que cuando estaba catalogada como munición de guerra la criptografía, Ah, me asesoré de abogados y me dijeron que yo no tenía ninguna restricción para como mexicano desde México implementar los algoritmos americanos. mm, eh, y entonces así fue como se hicieron, pues hice un poco desde cero en aquellos años una implementación mexicana de los mismos algoritmos, ¿no? Entonces podíamos interoperar con los gringos, podíamos intercambiar firmas y firmar aquí, que nos validaran allá, que firmaran allá y los validáramos acá. Los algoritmos son los mismos hasta la fecha, ¿no? Es el mismo algoritmo RCA. Blockchain trajo un poco un nuevo algoritmo, el DSA, que no es nuevo, pero blockchain lo impulsa. Pero básicamente el RCA ha venido dominando el mercado. Y entonces sí, eso que se refiere Eric, que fue a esa, ¿no? A hacer una implementación mexicana de los algoritmos americanos, ¿no? ok. Y sin violar ninguna ley, Eso fue una maravilla, fue un cien hitazo. por ciento legal, ¿no? ¿Sí? Y mi competencia eran rusos, eran irlandeses, Israelitas. eran israelitas, israelitas, pero, ahí sí tenía una ventaja ser local, entender al gobierno mexicano, a las reglas mexicanas. Claro. Ahí tuve unos años de ventajas, de barreras no arancelarias, ¿no? Era el Es- equivalente como si te hubieras ido a vender a Rusia, ¿no? Que está del cocol, primero en ruso, luego con mucho sí, vodka, mucho frío y con toda la corrupción que también allá se maneja, ¿no? sí, sí, entonces, sí, así fue esa anécdota con Eric, y por cierto, con Eric, juntos trabajamos proyectos fuera de México, algunos trabajamos en Colombia, trabajamos en la región andina en general, eh, para una cadena de bancos de la región andina, Chile, eh, este, Perú, España incluso. De hecho, hice un libro que se leyó muy bien en España, ¿no? Se llamaba El ABC de los documentos electrónicos seguros. Mm, Y en España logramos cerrar algunos tratos. Y Eric fue muy buen director comercial. sí, 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 sí. Y lo entrevistamos y la verdad es que te recuerda con mucho gusto. Yo también lo recuerdo. No sé si sigue en Microsoft, porque estaba en Singapur la última vez que. Ahora está en Miami, y no recuerdo para qué empresa está, pero ahora está en Miami y viene con frecuencia a México. Ah, bueno, pues si lo ves, lo voy a buscar, porque lo estimo mucho, Eric. Trabajamos juntos muchos años. Yo te puedo pasar su Y teléfono. sí, Oye, con gusto. y cuando sales tú, queda un director general y después ya llega Javier Alarcón, que Javier le da otra vez un impulso como los orígenes, ¿no? Retoma mucho de lo que Sí. tú le habías permeado a Seguridad.
Bueno, Javier se vuelve director general siendo yo presidente. Ah, ok. De hecho, yo lo impulso para ser director general. Como, y bien dices tú, antes tuvimos algunos directores generales, ¿no? Exacto. Este, y, pero si no mal recuerdo, fue por ahí del 2010, en donde este, propuse al Consejo a Javier como director general. Entonces todavía convivimos como unos 3 años, Eh, yo siendo presidente y él siendo director general. Él vino de ser director técnico y llegó a la dirección general. Sí, Así es. sí, sí, exacto, exactamente. Muy capaz, Es- Javier, ¿no? Una persona muy responsable y muy capaz. sí, muy ordenado. Y sí, 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 en el campo de la tecnología sí tuvimos nuestras diferencias, pero tal como se los planteé, ¿no? Él era uno de los que pensaba que no compartíamos la misma visión, Mm. pero pues se respeta, ¿no? O sea, en este campo es muy frecuente que cuando tenemos consejos de administración donde hay gentes que conocen la industria, no es más que natural que surjan visiones divergentes, ¿no? O sea, Dan Ostrowski tenía su visión, Mauricio tenía su visión, Javier tenía su visión, yo tenía mi visión, entonces, este, pues es normal que sucedan estas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, Muy bien. claro. Marco, tú que me decías que mi amigo y mi socio y mi padre y que compañeros de la cuadra y todo, Sí, 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 pero no, o ahora sea, de hecho fue socio fundador sí, y luego también yo en cierta manera fui socio fundador de su revista cuando se vino a vivir a México. Pues hemos compartido muchas experiencias de socios Y y vecinos, amigos, pues desde hace 40 años, no sé, o sea, yo a tus hijas las conocí, no sé si ya nada más había nacido Elena y luego nació Sandra, pero las conocí en pañales, en pañales, ¿no? claro. Y desde antes, yo creo que nos conocemos desde desde Tucson, ¿no? más de 40 años, ¿no? O sea, por allá por el 70, ¿no? Más o Sí, menos, por el sí, 70. Aparte era un hermosillo muy pequeño donde casi todo el mundo se podía conocer, ¿no? Sí, 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 de efervescencia política de la juventud, pues, todo el rock and roll, ¿no? Rock and roll, sí. Todo esto, sí. el twist, Nacho. Ya Ese valió. ya no, ese ya. Oye, cuando convivimos en aquellos años en el Palominos, también me comentaste que ibas a emprender algo que tenía que ver con el agro, en un rancho allá en Hermosillo o en Sonora. Pero no era el agro, le llamaba rancho, se llama Rancho San Ignacio. Ok. Un fraccionamiento, ¿no? Entró la locura de hacer un fraccionamiento que en aquel tiempo estaba afuera de Hermosillo, estaba lejos de Hermosillo, ¿no? Y hoy es lo más normal del mundo. Y ahí también Marcos invirtió también en unos terrenos. La historia de ustedes Y es está un muy más bonito, enredada que otra cosa, ¿no? sí, es un fraccionamiento hermoso, hermoso, que ya hoy en día no pudiera hacerse por las condiciones de mercado, porque ahora ya no puedes hacer lotes grandes, ¿no? No los vendes, tienes Exacto. que vender a un precio por metro. Entonces, y sí, sí, ¿No? afortunadamente, Fue una gran visión, Rancho San Ignacio. Yo pues recuerdo, ir a verlo cuando traías la idea y no había nada, cero construcción, te cami- platicaba, por aquí va a haber un bulevar, y aquí caminamos se por era vereda, platicado. Sí. este, sí, Sí. ¿no? Y Y alrededor de él ahora se ha detonado desarrollos muy bonitos, ¿no? Como Ventura, su club,
Entonces, Se pero vive, se vive muy bien ahí. muy, muy, muy a gusto se Muy vive buena y calidad de vida. sí. Oye, pero aparte estoy Y viendo que la avenida principal de Rancho San Ignacio es la avenida Doctor Ignacio Mendívil Tirado. sí, sí, ahí pues no tuvo, no, el municipio no tuvo de otra, me tuvo que aceptar ese nombre, ¿no? Aparte, bueno, era un médico de toda la vida del pueblo, ¿no? Entonces fue fácil, sí. Qué bueno. Y pero la verdad es que es un ámbito muy diferente al del software, ¿no? Claro. Ahí ya, después de ese emprendimiento que fue así más una iniciativa propia, ahorita sigo, pero ya con socios que hacen el desarrollo muy profesional, ¿no? Ok. Ya no, desde hace mucho tiempo, eh, no estoy involucrado en eso, pero, este, pues, fue una muy buena experiencia y lo sigo haciendo, ¿no? En forma cotidiana le trato, pero a través ya de socios, principalmente de Monterrey. Muy bien, Y muy así bien, muy bien. que, Oye, para acercarnos al final de la sesión, de la cual te agradecemos mucho, y salvo que don Marco, que te quiere mucho, te quiera preguntar más cosas y yo me tape los oídos, una que siempre preguntamos es, de tantas disrupciones, Nacho, que te tocó ver, que nos ha tocado ver todo lo que ha habido en este rubro, ¿cuáles son las que más te han gustado, las que más te han sorprendido, las que más has disfrutado? pues muchas, ¿no? Ha sido como una constante, ¿no? Parece que no, pero las cosas han cambiado. Lo que pasa es que como vivimos los cambios a diario, hemos visto como a un niño crecer, ¿no? Sí, Que claro. ahora ya es un hombre adulto y no nos damos cuenta de los cambios que ha tenido, ¿no? Pero digamos, me tocó vivir etapas como la de López Portillo, eventos políticos que disruptivos de nuestro mercado, este, que recuerdan, prohibió la importación, control de cambios, ¿no? Fue muy disruptivo. El temblor, el temblor, fue un evento disruptivo, eh, este, pero bueno, en fin, ¿no? Ha sido, luego vino el boom del Internet. El Internet fue un Y gran después evento. del boom del Internet, el cómputo en la nube sí creo que es algo que cualitativamente cambió el juego, el nombre del juego, ¿no? Esto. El cómputo en la nube realmente nos liberó a los desarrolladores de software de 10.000 problemas que teníamos antes, ¿no? Eh, de hecho, este modelo que teníamos de licenciamiento era un problema porque mandabas el programa y luego si encontrabas un bug, era una Claro, bronca, ¿verdad? ¿no? Tener que mandar la nueva versión y reemplazarla y actualizarse. Y ahora pues todo lo hacemos centralizado, ¿no? Sí. Y puedes Eh, estar tantas veces como quieras al día. las criptomonedas ha sido un fenómeno que desde el punto de vista técnico es increíble, ¿no? Yo no lo veo desde el punto de vista del inversionista, ni veo, pero Satoshi, a pesar de que soy un admirador neto del trabajo de Satoshi, sí creo que está restringido estrictamente hablando de las criptomonedas, ¿no? Que no se puede usar esa tecnología fuera de las criptomonedas. Pero las criptomonedas tal vez sea uno de los eventos relevantes de este siglo, ¿no? Y el blockchain también. Sí, pues el blockchain como tecnología subyacente de Bitcoin, eh, con unas ideas extraordinarias, eh, que yo creo que esta idea de sistemas no centralizados, porque desde hace mucho hablamos de sistemas distribuidos, Sí, pero eso no es, es descentralizado, es decir, el control no lo tiene una organización, la tienen muchas personas, son los mineros,
Exacto. Esta idea sí es la que cualitativamente me parece que diferencia a blockchain de cualquier otra cosa, pero al mismo tiempo siento que es una tecnología de gran impacto, pero restringida al ámbito de las criptomonedas. No creo que se pueda utilizar fuera del ámbito de las criptomonedas, ¿no? Pero es un evento que creo que marca lo que va del siglo, ¿no? Claro. Las redes sociales, este, eh, sí, yo me quedo con el cómputo en la nube, yo cada día estoy más sorprendido, me parece que Microsoft, Google, Amazon han logrado poner al aire un servicio extremadamente bueno, Sí, una totalmente. calidad y comoditizado, o sea, ya es un commodity, ¿no? O Sí, sea, exacto. este, Has y democratizado, ¿no? Más al alcance de todo el ser humano. claro, nosotros tenemos una disponibilidad por encima del 99.9, ¿no? Fíjate. Tenemos, nos despreocupamos por las bases de datos. Las bases de datos ya la administra Google, ¿no? Él se encarga de replicar nuestra base de datos, de hacerla redundante, de toda la administración, el almacenamiento. Nos despreocupamos, ya no tenemos problemas de que se nos cayó el disco duro y se perdimos información. Exacto. Este, los drive virtuales, ¿no? Han Sí, cambiado mucho. Dropbox, OneDrive, Google Drive, todo la eso. visión en cómo veíamos el almacenamiento, la seguridad. La Oye, seguridad es Nacho, muy importante. y la inteligencia artificial. Uf, fabulosa, fabulosa. O Increíble. sea, Este, lo único que me molesta de la inteligencia artificial es que nunca le hemos podido definir bien. A ver, Y eso me molesta un poco, ¿no? Desde hace muchos años me molesta porque en la ciencia de la computación no nos andamos con ambigüedades, ¿no? Cuando decimos criptografía es esto, es porque tenemos una definición muy precisa, ¿no? Y con la inteligencia artificial no sabemos muy bien cómo definirla. Desde Alan Turing, ujú, desde los 40, porque Alan Turing avisoró esto, ¿no? No le llamaba inteligencia artificial, pero le llamaban simulación de la inteligencia. Y así durante los 40, y creo que el término inteligencia artificial se acuña hasta el 56, sí, es 57. correcto, es correcto. Pero de un grupo de gentes que trabajaban en la simulación de la inteligencia, ¿no? Y aunque no tenemos una definición formal, la verdad es que han venido avanzando. Y ChatGPT es un parteaguas, es un parteaguas. Debo de reconocer que tiene 10.000 errores, ¿eh? O Ah, sea, sí, por supuesto, sí. pero en estas primeras versiones, la verdad es que es un gran parteaguas y es una gran Hombre, es tremendo, base. tremendo. Es un cambio tremendo. O sea, ChatGPT realmente es un parteaguas. Claro, Es el evento más disruptivo en lo que va del siglo, ¿no? es correcto, es Es, correcto. es, es fabuloso, es extraordinario, que no hay palabras para, para, para expresar esto, pero es extraordinario. Y aunque no tenemos una definición precisa de qué es inteligencia artificial, pues sin duda, oye, esto está teniendo impactos tremendos, ¿no? En todo, deja tú en la industria, a nivel de la educación de los niños. ¿Qué va a pasar con los niños? Ya le vas a pedir que escriba un artículo de la historia de la independencia y va a ir a ChatGPT y lo va a sacar, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a poder convivir con ese tipo de fenómenos, ¿no? La educación va a tener que cambiar, ¿no? Porque en lugar de que presente el ensayo, va a tener que defender lo que él entendió del ensayo, quizás, ¿no?
Sí, bueno, sí, no sé si lamentable o afortunado, no sé qué va a pasar, no quisiera tener la bolita mágica para ver cómo va a cambiar a la educación. Este, me preocupa más ese tema que su impacto dentro de nuestra industria. Es correcto, estoy de Dentro de acuerdo. nuestra industria es obvio, o sea, es obvio que está teniendo este un impacto tremendo y va a tener un impacto en la fuerza laboral, Sí, este, o sea, no sé cuántos años falte para que pidamos un Uber y nos llegue un Uber sin chofer, claro, claro, ¿no? claro. Pues no estamos muy lejos. Tesla, etcétera. Entonces, este, aunque todo el mundo sabemos desde hace ya años que viene este proceso de Oppenheimer, ¿no? El Ah, colega periodista que Oppenheimer escribió un libro de, ¿cómo se llama? Sálvese quien pueda, ¿no? quien pueda, sí, así es, Eh, exactamente. Y hay, que habla de es una cómo, visión y muy interesante, es una visión periodística. sí, No, él no la jugó de gurú, porque sí, todos los libros están escritos por gurús, mientras que Oppenheimer le da una visión periodística y así es. muy interesante, ¿no? Y le Y yo pegó creo que él publicó ese libro en el 2017, algo así algo fue en así. 2017, y le pegó al clavo y Sí, solamente tardó 5 años en validar las hipótesis. sí, digo, yo fui un fiel, yo veía venir esa tendencia que describe Oppenheimer en su libro y lo veíamos venir, ¿no? Pero, pero ahora con la inteligencia artificial y el tremendo salto cuántico, ¿no? De Y aparte, ChatGPT. esas dos cosas que estuvieron muy cercanas en el tiempo, si lo vemos en un mapa de 50 años, hicieron que esto hiciera así, ¿no? O sea, ¡pum! Fue como, Correcto, literal, sí, fue exactamente, tal cual. exactamente, te compactó, aceleró, Así es, catalizó, ¿no? tremendo, ¿no? Oye, Las, oye, Julio, hablando de cuántico, ¿cuándo crees tú que vamos a ver computadoras cuánticas? Es buena pregunta y es un reto para la criptografía, claro, porque las computadoras cuánticas van a poder romper los algoritmos de clave pública que usamos. Ujú. claro, Entonces, es algo que, sin embargo, en matemáticas ya tenemos modelos alternativos, algoritmos alternativos que van a hacer que ni las computadoras cuánticas lo puedan romper, pero los actuales, el que usamos en la industria, el RCA, el DSA que usa blockchain, van a poder ser eh, rotos, ¿no? Vulnerados. Entonces, pero yo no veo con claridad una fecha, porque hay grandes inversiones en el campo, todo el mundo está invirtiendo en eso, pero es difícil predecir, pero yo apostaría que en la siguiente década eh, vamos a comenzar a tener una, una mejor certeza de para cuándo, porque aquí es que eventualmente van a ser, ¿no? Eventualmente las computadoras cuánticas, pero se ve difícil predecir cuándo va a ocurrir, pero va a ocurrir, bueno, de sin que va a duda, ocurrir, ¿no? eso A sí. menos de que se encuentren una revolución más importante, ¿no? Pero el cómputo cuántico sí va a ser una diferencia cualitativa con el cómputo clásico, ¿no? Sí es. Claro. Oye, para ir acercándonos al final, eh, me imagino que tú eres... Tienes una hora acercándonos al final. No, y ahora sí, ya, acercados al final, ¿algún autor o alguno o algunos autores o libros que te hayan marcado de alguna forma, Ignacio? Autores del ámbito de la tecnología, no, pero autores yo soy un consumidor de literatura sobre historia, ¿no? Ah, qué bien. Y me gustan mucho la novela histórica.
Y lo mejor que he leído en los últimos años ha sido una trilogía de un autor español, Santiago Posteguillo, que es poco conocido, Mm, pero él es más bien historiador, pero resultó ser un gran novelista. Una trilogía que habla sobre Escipión, sobre africanos, sobre el Imperio Romano, ¿no? Y las batallas entre las guerras púnicas, ¿no? Las guerras púnicas y toda esa etapa, eh, es lo que más me ha gustado en los últimos 2 años, algo así. Y la novela histórica sí me gusta, sobre todo cuando está pegada a la historia, ¿no? ok, He dejado de leer ficción desde hace bastantes años. ok. La novela como ficción, estrictamente hablando, no creas que, pues claro, García Márquez, no, cómo negarles, ¿no? Pero en lo personal he dejado de leer la novela ficción, ¿no? Pero a cambio de la novela histórica hay mucha información sobre historia, ¿no? De México y de Universal, ¿no? Y de personajes de la historia, ¿cuáles son los que más te han llegado a gustar? Mexicanos. El que tú digas. Pues es que hay grandes, ¿no? Hay grandes personajes. Este, no te creas que Napoleón, soy muy fan de Napoleón, ni de Bolívar, ni ninguno de ellos, ¿no? Pero hay tantos personajes. La historia española, que está muy vinculada a la nuestra, es fascinante, ¿no? Carlos V, tal vez, personaje, eh, pues nieto de los reyes católicos, ¿no? Hernán Cortés, allá, no se puede decir que es el padre de la patria porque es muy difícil decir que Mesoamérica era, era México, ¿no? Pero Hernán Cortés es un personaje increíble, ¿no? Increíble. eh, Tan vilipendiado en México, ¿no? Sí. No, si te oye, Tampoco ya sabes, comprendido, ¿no? te Tampoco oye, ya sabes quién comprendido. vas a salir en las mañaneras ahí, te van Sí, no, pero la verdad es que Hernán Cortés, hay que entenderlo como un hombre casi del medioevo, ¿no? Era del renacentista, pero con mucha mentalidad del medioevo. Ahí también hay personajes históricos que me fascinan, ¿no? Por ejemplo, esta generación o tres generaciones pegadas de Copérnico, Galileo. seguido por Galileo, Kepler, Newton, ¿no? Ese periodo entre la Edad Media y el Renacimiento, son generaciones pegaditas una tras otra, extraordinarias, ¿no? Hablando de personajes históricos, eh, Euclides, que era no sé, en cuántos años antes de Cristo. Euclides, extraordinario personaje histórico en las matemáticas. O sea, todavía la geometría euclidiana sí, me fascina, ¿no? Em, o sea, por personajes de la ciencia también tengo bastantes, gente que admiro, ¿no? Einstein, ¿no? En fin, ¿no? Eh, y personajes históricos. Cortés me sigue pareciendo un personaje, extraordinario. Su visión política, porque lo que hizo fue una toma política, o sea, no militar, política. Y, y el triunfo de Cortés fue el triunfo de Mesoamérica, de liberación del imperio mexica, ¿no? Y Sí, Cortés pudo aliar y tejer todas estas alianzas, ¿no? claro. Entonces, en realidad, la caída del imperio mexica está acompañada por el triunfo.
de muchas otras sociedades indígenas, ¿no? Las Tlaxcaltecas Y principalmente, se pero unieron a Cortés para poder derrotar a los aztecas, ¿no? el proceso de independencia es algo que me gusta mucho, su lectura, la guerra de reforma, ese periodo de México. La revolución me medio molesta un poco, pero, pero, y yo no rescato casi ningún personaje de la Revolución Mexicana. Es una vergüenza que Pancho Villa si lo tengan ahí de personaje emblemático, es una vergüenza, o sea. Pancho Villa jamás tuvo un ideal político, era un pistolero de lo peor. Allá en Sonora hizo unos destrozos En tremendos, San, atacó el pueblo de Marcos de Ures, en fin, hizo una matanza. San Pero Pedro de de la la, Revolución en San Mexicana Pedro de me la queda muy Cueva, mal, en ¿eh? San Pedro de la Cueva fusiló a Sí, bueno, allí hizo 74. una matazón tremenda, ¿no? O sea, de la Revolución Mexicana sí no tengo ningún personaje que rescatar. Eh, eh, Está bien. Oye, mi eh, estimado Nacho, ¿con qué te quedas de esta conversación? no, hombre, pues fue un placer. Fue un verdadero placer platicar de estas épocas y yo creo que pues me quedo con un poco como ustedes dos, ¿no? Yo creo que no nos dejamos de sorprender Así es, de lo que hemos vivido y más ahora con la inteligencia artificial de lo que vamos a vivir, ¿no? así es. Exacto. Ojalá que la vida nos dé vida, ¿no? Y podamos Tenemos vida para ver todo lo que... experimentar esto. En lo particular, Este, yo no tengo planeado dejar de hacer software nunca. O sea, me voy a morir haciendo software y eso es lo que deseo. Ya sea mañana o dentro de 30 años, pero haciendo software y tratando de adaptarme a las nuevas, a las nuevas circunstancias, ¿no? Va a Qué ser bueno, retador. qué bueno. Los siguientes 30 40 años para mí van a ser muy retadores. Eso, eso. Oye, cuando terminemos esta iniciativa que tenemos Marco y yo, y que tengamos el libro en gran formato, que va a ser un gran libro, una gran obra, que va a Excelente. recopilar pensamientos, anécdotas de todos los que les denominamos pioneros, que al menos van a ser 64, y el libro tendrá 256 páginas, y todo va a estar en ese sentido. Vamos a organizar al menos un brindis con, con, Claro, con carne de claro, bolsillo para que nos acompañe claro que sí. y podamos juntarnos todos los que en esa época empezamos esta industria y sea como un túnel del tiempo, ¿no? Como que regresar y poder tener un convivio bastante, Sí, va a ser un bastante placer. bonito. Va a ¿Sale? ser un gran, gran placer. Claro que sí. Pues estarás Oye, invitado. Nacho, Este, esta plática para mí fue una bonita paseada por el tiempo, ¿no? sí, sí, creo que El túnel fue del más un tiempo. conversatorio, ¿no? Exacto. Sí, sí, Entre los sí. tres. Así es. Así es. Pues mi estimado Marco Maitorena, tú eres el que cierra estas conversaciones. No, pues Nacho, te damos las gracias por No, hombre, darnos tu atención y pues esperemos que de aquí salgan algunas Sí, vivencias que les sirvan también a los que vienen, ¿no? A los que sí, vienen. sí, sí, a ese evento hay Dejar que un jalar evento. pues ya los millennials no son tan jóvenes, ¿no? exacto, Ya Así es. jóvenes es abajo de 40. exacto. Sí, Entonces, pero sí, estas generaciones, se enriquecerían si conocieran de dónde vinimos, ¿no? Claro, por claro, supuesto. claro, así Oye, es. oye, Nacho, y por último, va a ser muy útil si nos puedes compartir una gran foto tuya y fotos que Claro. tengas del pasado, no sé, algo, Sí, voy a buscar con mucho gusto, cosas con mucho que gusto, den la nostalgia y que hablen de esta evolución, con de cómo mucho se gusto. fue armando la historia. Permíteme 3 segundos. Sí, Tengo cómo que no. abrir una puerta, pero Sí, no claro que sí, tardo. claro que sí. ¿Cómo ves lo de Mauricio? Bien, Otra- bien. Él nos puede dar los datos. Me gustaría más Felipe. Ok, pero Felipe, no sé cómo. Felipe tuvo más contacto con el canal mexicano, Ok, con la industria en México.
Estuvo más tiempo, mucho más tiempo como director general, ¿no? ¿Tendrás Este, cómo contactarlo? ¿Perdón? ¿Tendrás cómo contactarlo? No sé, la verdad. No sé si alguien en la oficina pueda tener contacto, pero Felipe sería una buena Ay, ¿sabes opción. quién? ¿Sabes quién? Me dijo, ya me acordé, Furukawa, le voy a pedir contacto de Felipe, me dijo, Ándale, eh, Furukawa. porque iniciaron juntos. Sí, 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 sí. sí. Le voy a pedir el Sí, contacto. ellos tres fueron, creo que los primeros empleados de Microsoft aquí en México. Sí, el primero fue Felipe, el segundo fue la secretaria y el tercero fue Furukawa. Ujú. Ok. Ese estuvo. Oye, qué gran, qué buen cuate este Nacho, ¿no? Sí, 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 sí. Bien. Muchas historias juntos. Sí, pues ustedes tienen bastantes cosas que compartir y conversar que vivieron juntos. Así Entonces, es. Nacho, no tienes el micrófono apagado, pero el, el Ya. tema está en que lo que nos puedas ayudar con material para poder rescatar algo y ponerlo va a ser muy ilustrativo de la conversación y de la historia. Claro que sí, voy a buscar material, y se las comparto, te lo comparto, Memo. Aquí ya tengo tu correo, así Gracias. que, oye, qué gusto saludarte después de tantos años. Tantos Este, años. Sí, sí, así estamos igualitos, es lo bueno. exactamente, es lo bueno, con todas las ganas. De verdad, muy agradecido. Bueno. Ingeniero, Bueno, un abrazo, Nacho, Memo, un placer, un Nacho. abrazo. Se Nos cuidan. Nos vemos. Gracias por vemos. todo. Muy buen fin de semana. Se divierten. Igualmente, hasta Hasta luego. luego. Chao.